¿Y si los medicamentos no son para mí? ¿Y si ya probé de todo y nada parece funcionar? El día de hoy vamos a hablar qué pasa cuando la psiquiatría parece no ser suficiente. Hola, bienvenido a Vidas Terapéuticas. Mi nombre es Pablo Vega, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y aquí está mi compañera Anaís Vargas, que es psicoterapeuta contextual. Hola, bienvenidos a todos. Bienvenido Pablo, bienvenido Tania, bienvenida. Hoy estamos con una invitada especial, la doctora Tania Laud. Vamos a dejar que ella se presente. Bienvenida, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por invitarme. Yo soy la doctora Tania. Todo el mundo me tutea y nunca me ha caído bien el doctora, entonces estamos en confianza. Soy psiquiatra, me enfoco en trastornos de conducta alimentaria, pero realmente me toca ver de todo en la consulta. Estudié en Guadalajara la carrera, la especialidad y pues soy de León. Entonces me regresé para acá y tengo aquí 2 años. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Tania, por venir acá y acompañarnos en este episodio. Hoy quisimos invitarte porque tenemos un episodio que llevábamos tiempo con ganas de platicar con alguien sobre muchas de las dudas que a veces tenemos nosotros como psicólogos, a veces como paciente que he consumido medicamento y sobre todo también escuchando a las personas con las que trabajamos en consulta. Y hoy quisiéramos hablar de la medicación. Quisiera entonces partir desde mi experiencia y decirte que cuando yo me encontraba en la medicación, la única pregunta que tenía todo el tiempo es: ¿y si no me funciona, qué hago? Entonces quisiera preguntarte directamente, ¿qué alternativas hay a la medicina? ¿Hay alguna alternativa? ¿Es la única para partir de ahí? Siempre hay un mundo de factores que van a impactar en el estado de ánimo, en la ansiedad, en el sueño, y enfocarnos únicamente en la medicación, incluso siendo psiquiatra, es insuficiente. Rara vez la clave de la felicidad está en una píldora, y siempre le digo a las personas que van a mi consulta: si yo tuviera la píldora de la felicidad, tendría una fila enorme de pacientes esperando su turno para la píldora de la felicidad. Entonces siempre les digo, vámonos a la medicina ancestral, y es alimentación, ejercicio, tiempo de placer, recreación, buen sueño, higiene. Entonces, si nos vamos como a lo muy básico, que no sé si esa es la respuesta que se busca, es eso. O sea, si yo a mi cerebro le doy churrumais todo el tiempo, antes de darle un antidepresivo, lo que le voy a decir es: come pollo, come verduras, bájale a los churrumais. Entonces siempre se tiene que individualizar cada caso. Si no me funciona, ¿por qué no me funciona? Me lo estoy tomando un día sí, un día no. Estoy en una dosis bajita, que eso luego me pasa mucho, que lo inicia un médico no experto en salud mental y llevan con media tableta 2 años. No hago ejercicio, no duermo, mi vecino tiene un perro que ladra. Ese tipo de cosas, claro que impactan en mi estado de ánimo y el cómo el medicamento va o no funcionar en mi sistema. Y la otra es, pues cada persona tiene un cerebro con características distintas. A quien le pueda funcionar perfecto la fluoxetina, no le va a funcionar la sertralina, la paroxetina, necesita esto, lo otro. Entonces es una pregunta muy amplia, pero creo que si nos vamos a qué otras cosas puedo hacer, básico: alimentación, ejercicio, tiempo de recreación y buen sueño. Porque a lo mejor cuando yo estaba ya ahí era como, ¿cómo le hago para ya no? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y si no funciona. Pero ahorita que lo dices, a lo mejor también recuerdo que al principio era mi resistencia, aún siendo psicólogo, no me quiero medicar, ¿no? Sí. ¿Qué hago para no medicarme? ¿Cómo le hago para hacer todo lo posible y que la medicina sea como lo último? Y a lo mejor escuchándote, yo creo que responde ambas. Si hacemos un previo de autocuidado, de alimentación, de sueño, de ejercicio, tan puedo prevenir algunas cosas médicas tan puedo hacer que esto se recorte, tan puedo mejorar y que no sea la única alternativa. Exacto. Sí, bueno, parte de invitarte aquí es por, obviamente, tu expertise, pero también creo que eres una doctora bastante joven y quisiéramos conocer y bueno, ahorita que justo hablas de toda esta parte integral, no solamente del medicamento, sino de otros elementos que estamos justo como muy a favor de ello y no porque estemos a favor, sino que vemos que funciona, ¿no? Pero ¿cómo has visto tú la evolución justo de la psiquiatría, que me parece algo bien relevante, ¿no? A mí, cuando me llegan del consultorio de algún otro colega y me dicen sus tratamientos, de repente les digo: ¿Tu psiquiatra tiene entre 50 y 60 años?
Y me dicen, sí, ¿cómo lo supo? Bueno, la medicina ha avanzado un montón y la psiquiatría creo que en los últimos 10, 15 años ha sido revolucionaria. Y antes era como esta polifarmacia, o sea, 2, 3, 4 medicamentos, poquito de este, poquito del otro, como para ver a cuál pájaro le atino, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo se ha visto que lo que necesitamos es reforzar un medicamento, darlo en una buena dosis y complementar más allá del medicamento. Entonces, sí ha avanzado un montón la psiquiatría. Ya los efectos secundarios no son los que tenían los medicamentos de hace 20 años, 30 años. Siempre les digo, si tú crees que con el medicamento lo que vamos a obtener es que estés zombie, híjole, no, aquí no es, yo no hago zombies. Lo que trata el medicamento es justo lo contrario y es recuperar tu esencia, porque la depresión lo que hace, disculpen mi referencia, pero como Harry Potter y los dementores, pero la depresión y la ansiedad son como un dementor. Succionan por completo la esencia de la persona y lo único que hace el medicamento es recuperar esa esencia, pero no te hace una supermujer, no te hace un super psicólogo, no, lo único que te hace es instantánea como pueda ser, eso es lo que da el medicamento. Si yo me voy a menos o más, entonces lo que tengo que ajustar es la dosis, pero no es que el medicamento me vaya a transformar en una persona que no soy. Y si lo estoy haciendo hacia el lado zombie o hacia el lado supermujer, algo estoy haciendo mal. Claro, claro. Que ese era uno de mis miedos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando a mí me dijeron, oye, vas a estar medicado, o sea, lo primero que pensé es esto que tú estás diciendo, es recordar esta medicina del pasado, personas, conozco incluso familiares que han estado años medicados y entonces, uy, te estar así casi como modo zombie, como entre que ya no sabes si está vivo o está dormido y eso asusta y al día de hoy sigue asustando y escuchar esto creo que tiene toda la razón. O sea, ya no es lo de antes, ya no somos zombies. Ya desde mi experiencia lo puedo confirmar, es muy diferente, pero sí, me gusta. O también está la otra parte escéptica, ¿no? Que yo justo en algún momento estuve, yo tomé medicamento durante un lapso, me operaron del corazón y entonces el mismo corazón generó el efecto, ¿no? De estrés y no podía dormir, ¿no? Pero yo decía, es que no, o sea, ¿qué me va a ayudar? ¿No? El alprazolam, ¿cómo te lo vas a poder? Y yo, no, yo puedo, y yo puedo, y yo puedo. Claro, ¿no? Porque finalmente sí mi sistema estaba en un efecto donde se requería, ¿no? Entonces sí quisiera también hablar de la parte en donde qué tanto luego están estos tabús de miedo también a la medicación, por lo que escuchamos o porque yo puedo sola, no solo, y sobre todo creo que todo esto que hablas también como de ir reestructurando la idea y la evolución que ha tenido el medicamento, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen yo puedo sola, ¿no? Cuando tal vez un profesional de la salud sí lo está, pues al final como lo observa que es necesario, metiéndolo, ¿no? Como un tratamiento necesario. Lo primero es entender que la psiquiatría es una especialidad médica. Entonces, mucho viene también del el uso de las palabras. Nos ha pasado o hemos escuchado que una persona con una crisis de ansiedad va con el cardiólogo y el cardiólogo es el que le dice, no tienes nada, ve al psiquiatra. Y es como, si no tengo nada, ¿por qué me estás mandando con otro especialista? Y ahí hay una frase que yo le digo a mis consultantes y es, mente, cuerpo viven en el mismo frasco. Y así como el corazón necesita medicamento, así como el cerebro necesita medicamento para una u otra cosa, la mente es parte de mi cerebro. Si yo no tengo un cerebro, no tengo mente. Y si no tengo mente, no tengo emociones. Entonces, ver esto como cualquier otra condición médica, como una gastroenteritis, como una apendicitis, que requieren un tratamiento en forma, ahí va. Ahora, si el cuerpo no está bien, la mente no va a estar bien. Y por eso es que los psiquiatras tenemos que ser médicos para entender qué es lo que está sucediendo en el cuerpo que me produce esta cascada de emociones y que al final las emociones son química. Claro. Estamos hablando de serotonina, glutamato, dopamina, noradrenalina. Entonces yo tengo que entender que eso que está pasando en mi mente, eso que está pasando en mis pensamientos, tiene una razón química de ser. A veces se necesita medicamento, a veces no. ¿Quién me lo va a decir? Un profesional de la salud mental. Porque incluso los profesionales de la salud, no todos tienen una estrecha relación con la psiquiatría. Entonces, zapatero a su zapato. Claro. Y yo quisiera como abordarlo desde ahí también. Hay personas que no se lo quieren tomar por los tabús, por los mitos, lo que han escuchado, o porque no lo consideran necesario, porque yo puedo solo. Pero cuando nos encontramos estas personas que no lo quieren hacer,
¿Habrá alguna otra alternativa? Porque yo lo veo mucho en mis pacientes cuando les digo por primera vez, oye, sería importante tener una revisión psiquiátrica. No, ya voy a seguir al pie de la letra la terapia, vas a ver cómo le voy a echar más ganas. No, ya voy a hacer ejercicio, como que ahí estuviera la fórmula mágica. Sí. Y luego traen estas historias de es que no le funciona a no sé quién, es que mi mamá lleva 10 años medicada. Entonces como que le rehuyen tanto a la medicina por todo lo que se ha escuchado, que entonces terminan sin tomar este medicamento, esta evaluación. Y ahora que nos decías como estas otras cosas que hay alternativas, pero mi pregunta muy puntual sería, ¿hay pacientes a los que no le funciona la medicina? Hay casos, o sea, sí es un porcentaje, pero es un porcentaje mínimo. Y antes de decir no me funciona la medicina, la pregunta es ¿cuál medicina? ¿A qué dosis? ¿Por cuánto tiempo la tomaste? Y en compañía de qué protocolo de tratamiento, ¿no? ¿Lo seguiste con terapia? ¿Lo seguiste con ejercicio? ¿Lo tomabas un día sí, un día no? ¿No te dieron la dosis adecuada? Entonces, sí hay casos, que es un término médico que se llama depresión resistente al tratamiento, y aún en esos casos hay alternativas. Está la terapia electroconvulsiva, que suena como a Frankenstein y los años 60, pero realmente es una práctica súper segura con muchísima evidencia científica positiva. Entonces, esa es una de las opciones. Está la terapia magnética transcraneal, que también empieza a tener un boom y un auge en la psiquiatría. Hay un montón de opciones. Entonces, a mí, que soy joven todavía, pero realmente no me ha tocado un paciente que haya pasado por absolutamente todos los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos y que, digamos, no ha salido de la depresión. Entonces, hablando de depresión específicamente, sí hay casos, sí se reportan, sí hay un término médico para este tipo de casos, no es la mayoría. Y yo creo que qué bueno que hablamos de este tema, porque ahorita justo se me venía como algunos pacientes que han estado en donde llegan conmigo y me dicen, Anaís, tengo 8 años, 10 años, jóvenes, ¿no? 30, o sea, ya con una historia de medicamento de 10, 8 años, en donde es como, ahora con quién voy, ¿no? O sea, ya tal vez no han pasado por tantos, pero sí 2, 3, pero esos 2, 3 les han estado dando el mismo tipo de medicamento, ¿no? Entre antidepresivos, benzos, ¿no? Y vemos la lista y entonces al final es el mismo tipo de medicamento, pero durante 8 o 10 años, ¿no? Y entonces la desesperación porque no avanzan, porque creen que el medicamento tal vez vaya a ser, ¿no? O porque también la historia larga de medicamento pareciera ser como estoy mal, estoy loca, yo ya no tengo cura. O sea, como que cada vez no es como el medicamento ayuda, más bien lo contrario, ¿no? El creer que estar tomando medicamento es como ya no tengo solución, ¿no? Y entonces es como que en esos casos, digo, obviamente yo desde mi área, claro, considero ver cómo está todo el panorama desde su contexto, ¿no? Con quién vive, cómo trabaja, con quién se relaciona, si duerme, si hace ejercicio, ¿no? Todo esto, pero también la parte de esta historia de medicamentos, quiero llegar a mi pregunta que es, ¿tiene un efecto al final contraproducente porque yo he escuchado que a veces los antidepresivos pueden tener algún efecto contraproducente o a largo plazo, obviamente, pues un estado de tolerancia que genera el medicamento, pero ¿qué sucede con aquellas? Porque hemos hablado Pablo y yo y hemos dicho, no, o sea, nos da ganas de decir, ya mejor deja de tomártelo, o sea, no, o sea, ya de que... Hasta por compasión al paciente, ¿no? Es como ya es demasiado, llevan muchos años, mucho dinero invertido ahí. Eso. ¿No? Individualizar cada caso. Sí, claro. Otra vez. Pero si hay pacientes que tienen un montón de tiempo tomando los medicamentos, siempre se tiene que evaluar respuesta, ¿no? O sea, si no me está ayudando, ¿por qué lo tengo medicado? Y si lo tengo medicado con esto desde hace 5 años, ¿por qué no le he modificado el tratamiento? Entonces, hay un mundo de antidepresivos y dentro de los antidepresivos tenemos familias de antidepresivos. Si hemos probado con A, B, C, de pronto puedo empezar a combinar A, C, A, B, B, C. Entonces, terminarte de plano las combinaciones de medicamentos, a mí me parece difícil. No me ha pasado, pero sí es
ver qué es lo que ha sucedido, qué tanto también, porque luego pasa que está la historia con el espacio terapéutico y está lo que venimos y decimos en el espacio de psiquiatría, y lograr también ahí hacer ese punto medio de tener esta plática, ¿no? O sea, si trabajamos en equipo se logra muchísimo más avance justo en esto porque no tenemos estos huecos. Entonces, si yo ya tengo 10 años, ¿qué no he hecho en estos 10 años? ¿Qué sí he hecho? La limitación económica también es un tema importante. Hay medicamentos que no existen en presentaciones genéricas, entonces también parece que ya probamos todo, pero más bien hemos probado todo lo que está en este alcance. Claro. Entonces, los tratamientos no suelen ser para siempre. Hablando de depresión y ansiedad, a mí me gusta siempre plantear esta posibilidad de esto no es un contrato de por vida. Tú no pisas el consultorio de un psiquiatra y estás firmando ahí, vengo una vez al mes, vengo una vez a la quincena. No, me gusta pensar que la mayoría de los pacientes están de este lado de la luz, en donde después de un año decimos vaya al tratamiento y regresas. Sí hay casos específicos en donde se amerita un tratamiento crónico o de por vida, en donde igual, o sea, si el paciente me dice estoy muchísimo mejor con el medicamento, ¿por qué se lo quitaría? Así como a un hipertenso, a una paciente, una persona con hipertensión, pues en ningún punto dices, ay, ya tiene 10 años con su losartán, ¿se lo voy a quitar? No, o sea, si funciona mejor su cuerpo con el medicamento, ¿por qué se lo voy a quitar? Esos son algunos casos en donde tenemos ya episodios recurrentes, pero si es mi primer episodio depresivo en mi vida, tengo 20 años, 25, 30, no tengo por qué pensar que esto va a ser un tratamiento de por vida. Ahora, si empiezo a hacer algo de puerta revolvente, uno tras otro, pues claro que se mide riesgo-beneficio de mantener el medicamento o retirarlo. Qué importante, ¿no? Esto que dices, donde la gente justo cree que es para siempre. Entonces, yo me quedo como con la parte de si un tratamiento hasta cierta frecuencia no te está generando un beneficio, o sea, es igual que el psicoterapeuta, o sea, es la parte de la psicoterapia. Si no te está funcionando, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, yo también como psicoterapeuta de pronto no veo avances, o sea, y puede ser que sea yo o puede ser que seas tú, o sea, en este momento es como... O el modelo. El modelo, claro, y creo que entonces es lo mismo en la parte psiquiátrica, ¿no? Porque creo que entonces esto de estar brincando con un médico, otro, ya después de 3 años, después de 2, creo que queda bastante quemado el paciente, ¿no? Sí. Y agotado y con una idea de enfermedad tremenda. Lo mismo pasa en psicoterapia, ¿no, sí. Pablo? Y yo quisiera también ponerlo en como estos otros medicamentos esperanzadores que no se venden en el país. Me pasa mucho con los niños. Yo veo a niños que tienen el déficit de atención. Entonces siempre están estos medicamentos esperanzadores mágicos que solamente venden en España, que solamente hay en Europa. Y entonces ya brinqué con todos los doctores, neurólogos, psiquiatras que hay en León, Guanajuato, en Ciudad de México, en Guadalajara. Y entonces también llegó a un punto en el que el mismo psiquiatra luego es como, pero hay un medicamento en España que ese sí te puede. Y entonces ahí andan los papás a ver cómo lo consiguen con la esperanza de que entonces este es el bueno. Y a veces llega ese medicamento que me ha tocado ver con pacientes que lo tienen y entonces sí ven el resultado, pero después dicen, pero pues no es como que la magia, pues no es lo que me vendieron. Y entonces es como, y entonces ahora qué? Si ya me agoté lo que me dan los de aquí, si aparte ya me quité el mágico, no estaba tanto la magia. En estos casos, ¿qué se podría hacer, Daniel? Como cuando ya se agotan estos recursos como opciones, sobre todo en niños, que la medicación es como más limitada. ¿Qué podría pasar ahí? Es un escenario muy triste. El que planteas, Pablo, saquemos el pequeño violín. Sí hay casos en donde, sobre todo en los niños, porque si yo les hablo de este mundo de medicamentos, en niños aprobados por la FDA tenemos esto. Es mínimo. Exacto. Y al final entender que el cerebro de un niño es una esponja. Y es una esponja que va a absorber y absorber y absorber. Y también ahí está la prudencia del uso de los medicamentos. Pero al final, en los niños lo que más evidencia tiene es el círculo, el entorno, la posibilidad psicoterapéutica, espacios seguros, estimulación, educación con sombra. O sea, hay como muchísima más evidencia fuera de lo farmacológico, porque justo farmacológicamente hablando es un área de oportunidad para los investigadores, pero no hay tanta posibilidad. Pero luego vemos que, sobre todo con este cambio en la era digital,
pues que hemos dejado de hacer muchas cosas que antes tenían evidencia positiva y que tan solo por ser un niño parecía como que tenías todo solucionado, ¿no? Pero si tenemos una mamá que trabaja, un papá que trabaja, el niño que se queda en casa con la tablet, con la tele, sin hacer ejercicio, pues ahí tenemos un montón de factores que más que el medicamento, lo que mejoraría en el niño es el entorno. Ahora, pues ya conozco muy pocos papás que no tengan que trabajar los dos y es porque el mundo ha cambiado. Entonces, a veces queremos encontrar en la farmacología algo que la sociedad nos ha arrebatado y más bien pues tendríamos que cambiar la percepción y es una visión muy utópica en donde mamá, papá están en la casa un fin de semana sin teléfono, sin tablet, sin tele, sin esto. Entonces, evaluar más bien ahí. Hay un episodio, no sé si lo han visto, de la serie de New Amsterdam, donde justo está como la clínica en el hospital de psiquiatría para pedopsiquiatría y entonces está internado un chico en donde dicen que ya viene de un montón de psiquiatras y lo llevan a esa clínica. Y entonces el psiquiatra evaluándolo ve que no habla, ¿no? El problema es que el niño no habla, ¿no? Uh-huh. Y entonces el paido empieza como a hacer toda su historia clínica, que eso también me parece súper importante, que en muchas ocasiones el psiquiatra no hace una gran historia clínica y entonces se da cuenta que trae una historia de medicamento pues de ya un tiempo y que justo no habla, pues porque el medicamento no le permite justo motivarse a hablar, ¿no? Entonces lo que hace este psiquiatra justo es quitarle el medicamento porque entonces va a estar en observación 24/7 y ¿qué pasa? El niño empieza a escribir, empieza a hablar, no sé, me parece como una representación de algo que finalmente sí es, ¿no? O sea, sí pasa y que si nada más veo el medicamento, pues el niño puede estar calladito en su escritorio sin hacer nada, no es el niño que yo siempre digo, es el conejito de la escuela que es el que se porta súper bien, pero entonces el que echa desmadre, pues es el que se ve, ¿no? Y entonces cuando empieza a hablar, pues justo esa es la idea, ¿no? Que un niño hable, que un niño juegue, ¿no? No que esté medicado. Entonces también a veces creo que no solamente es el medicamento, sino cuando empieza a hablar, empieza a exponer, empieza a dibujar, pues se da cuenta este doctor de qué es lo que realmente había pasado, ¿no? Entonces también todos estos elementos que vas diciendo, cómo son importantes no solo en niños, sino en general, ¿no? Me parece ahí es que yo creo que, a ver, están como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, como siendo muy responsables con el tema de la medicación están los casos que lo mejor es no hacerlo y los casos donde lo mejor es sí hacerlo. Exacto. Y ahora que yo abrí este portal de los niños es entender que luego también los papás buscan la fórmula mágica, como que rápida, no tengo tiempo, la escuela ya me está pidiendo terapeuta, exacto, pedagoga, programa, y entonces ya está, ¿no? En el caso de los niños, pero también en el caso de los adultos es no tengo tiempo ni hacer ejercicio, ni hacer terapia. Entonces están como que hay que partir y ser como muy cuidadosos como profesionales de la salud. ¿Qué casos también hay que voltear a decir, a ver, su pronóstico no es bueno, ¿no? Y que es algo que yo le digo mucho a mis pacientes cuando van al psiquiatra o que ya vienen de psiquiatras, pregunta tu pronóstico, pregunta hasta dónde va tu tratamiento, porque si ni tú sabes y el psiquiatra más está dando ahí, te vas a sentir el conejillo de Indias, como a ver qué pega, qué no pega. Pero preguntándote directamente, aprovechando que estás por acá, esa es una duda mía personal como terapeuta, ¿cuáles son como los trastornos? ¿Cuáles son como los diagnósticos? ¿Cuáles son los síntomas que es más común ver que sí están medicados a largo plazo para no pensar que una ansiedad común es 8 años medicado por ansiedad, ¿no? O sea, al final de cuentas, cada caso va a ser diferente, cada contexto va a ser diferente, pero ¿cuál será la frecuencia de, sabes que estos sí son más para acá? Al final, lo voy a explicar como se lo expliqué a mis alumnos, porque ahora soy maestra. Pero algo es una enfermedad cuando es una enfermedad. Algo es un trastorno cuando es un trastorno. Y emociones, hablar de emociones, todos vamos a tener. Y no vamos a patologizar o a hacer una enfermedad donde no la hay. Entonces, lo primero que tengo que saber es qué es un trastorno de ansiedad, qué es un trastorno depresivo. Porque tristeza y nervios todos tenemos. Entonces, ¿qué lo hace brincar a este lado del trastorno? O sea, ¿cuándo ya necesito? Y las guías de práctica clínica, que son los literal steps que tenemos que seguir los médicos para poder dar un buen tratamiento y un buen diagnóstico, nos dice
claramente, si cumple con estos criterios y tiene impacto en estas áreas de su vida, mándalo. Si los síntomas es leve, puede permanecer en terapia. Si son síntomas leve, moderados, se sugiere una evaluación por el psiquiatra. Si son graves, mándalo al psiquiatra. ¿Qué se considera algo grave? Ataques de pánico. ¿Por qué? Porque tengo una tormenta de neuroquímicos que están generando un impacto y una disfunción. O sea, el ataque de pánico me saca de la escuela, el ataque de pánico me hace botar la chamba, me hace... exactamente. Entonces, sí hay algunos síntomas que son, vamos a una evaluación con el psiquiatra. De pronto me pasa que, no sé, llevo 6 meses en psicoterapia, tengo estos pensamientos de ya no estar, de ya no existir, de ya no amanecer. Y apenas ahora me mandaron. Y es como, híjole, o sea, también de repente creemos que es como una escalera y mientras esté en el paso 1 puedo ir al psicólogo y me tengo que esperar a estar al 10 en la escalera para ir al psiquiatra. Y digo, no, o sea, no es una situación solo de gravedad ir al psiquiatra. Hay síntomas que requieren el tratamiento. Insomnio, alteraciones en el apetito, pensamientos de ya no estar presente en este mundo terrenal, pueden ser ya como vamos al psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay síntomas que sí van a requerir un tratamiento hoy, mañana o en 5 días o en 10 días o en 2 meses. Entonces creo que eso es algo bien importante. Si la primera persona que escucha a este paciente identifica estos síntomas, si yo ya reúno criterios, pero para poder reunir criterios tengo que saberme los criterios, tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Claro. Entonces, si me reúne ya y digo, ok, esta es una depresión, ok, es leve, es moderada, es severa y eso me marca la pauta. No es tanto que haya un síntoma cardinal que yo diga, si tiene esto, lo mando. Importa más la disfunción que empiezan a tener estos síntomas. Hasta una sospecha, ¿no? Nosotros siempre decimos, o al menos me toca a mí como, ¿sabes qué? Necesitas una valoración psiquiátrica, ¿no? No sé, pero prefiero que vayas y que te evalúe el médico porque yo no tengo esa expertise para justo determinar si lo requieres. Y obviamente habrán momentos en que decimos, necesitas ir, ¿no? O sea, es urgente. Ahorita que hablabas justo de este acompañamiento terapéutico, también pensaba que en muchas ocasiones como psicólogos, luego nos toca ver como si el psiquiatra fuera nuestro enemigo, ¿no? Sí. No, es que no te dio bien el medicamento, no, uy, qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué no te dio un consejo, una orientación? O a veces al revés, ¿no? También me ha tocado, no, es que el psiquiatra me dijo que lo que estoy viendo aquí no me está funcionando. Que pause la terapia. Exactamente. O que no, que venga aquí a terapia con él porque, pues, ¿para qué ir a 2? Y entonces este tema también me parece bien importante porque hace ratito justo lo hablábamos de cómo no somos enemigos, ¿no? O sea, al final estamos viendo por un consultante, por una persona y hablar de esto ahorita justo en otro podcast estábamos con otra psiquiatra y también hablábamos de esta parte súper, como que a mí se me hacía algo un logro, ¿no? Un logro estar como un psiquiatra y unos psicólogos hablando de un tema tan importante para nuestros consultantes y que ojalá esta sensibilización tanto a la parte obviamente psiquiátrica, pero también a la parte psicoterapéutica pudiera existir, ¿no? Y ver cómo podemos supervisar casos y que juntos podemos hacer un mejor trabajo. Yo creo que esa es una súper clave, porque ahorita justo lo dijiste, cuando estamos trabajando juntos, cuando yo tengo una duda, oye, tengo esta duda, ¿no? ¿Me apoyas? Entonces ya son 2 especialistas desde focos distintos, ¿no? Al final, o sea, la clave es el manejo integral. Y ahí es en donde creo que esta barrera se rompe. O sea, psicólogos, psiquiatras, somos profesionales de la salud mental. Y es absurdo creer que cada quien va a estar volteando para una esquina distinta, pudiendo voltear al mismo caso con diferentes perspectivas, porque lo que sí es que vemos el caso desde 2 puntos distintos. Uno biológico, centrado en la fisiología y en la psicopatología más neuroquímica, y desde el otro lado, la psicopatología desde la esfera psicosocial de la persona. Pero había un maestro muy sabio que nos decía,
las personas somos entes biológicos, psicológicos y sociales. Y el psiquiatra, su 90% se va a enfocar en lo biológico. ¿Quién está viendo lo psicosocial? Y en esta parte de qué hay más allá del medicamento, qué hay más allá de los síntomas, claro que no tiene el mismo pronóstico una persona que no tiene trabajo, que no tiene pareja, que no tiene familia, que es un foráneo, que está con una deuda enorme, a una persona que hace ejercicio, tiene familia, tiene un trabajo estable, tiene un horario que se adapta muchísimo mejor a las necesidades de una persona. Entonces, claro que todo esto ayuda a que tengamos un pronóstico más favorable si tenemos todos esos componentes de un mismo caso. Entonces, sí, yo creo que el trabajo en mancuerna es esencial para cualquier caso, pero sobre todo casos con complicaciones o con cronicidad, es muchísimo mejor. Claro. Y para hacer este equipo, a mí me ha tocado mucho en consulta, las personas que asisten conmigo al proceso de psicoterapia, el decir, siempre ve forma un equipo donde tú te sientas cómodo o cómoda o cómodo, ¿no? Porque si tú vas con el que te recomendaron, con el del bueno, el de toda la vida, pero no te trató bien, la consulta fue de 10 minutos, te dio un diagnóstico, no te dijo ni para qué es tu medicina, ahí no es. También es como vienen de otras terapias psicológicas pues ya llevaba 6 años y estaba estancado. O sea, también es tener mucha ética profesional cuando el terapeuta dice, sabes que pues ya de aquí pues no te estoy ayudando nada. O que el paciente también lo pueda decir, pero con este miedo no se vaya a enojar el psicólogo. Y entonces formar un equipo de profesionales donde yo me pueda sentir como decir, me están ayudando todos, es importantísimo. Porque también yo me he topado con colegas con una formación pobre, que lo que más les sacan, lo que más les rehusan es justo a los criterios del DSM-5, que no se lo saben. Y entonces ansiedad, preocupación, pensamientos intrusivos y ya está. Pues no, o sea, hay una serie de síntomas que tienes que conocer, dominar, saber sus manifestaciones clínicas, hacer un protocolo, una historia clínica, que entonces se brincan porque da flojera, porque no sé, porque qué hueva. Y entonces, pues no sé. Porque tengo 15 minutos y ya y no sé si lo mando o no. Entonces pierden el criterio. Me lo va a quitar. Sí. Me lo va a quitar. Y por otro lado, también van con este psiquiatra que pues no entendí, no me gustó, me trató feo, me detuvo en la sala de espera 2 horas. Creo que eso es importante también, más allá de nuestras profesiones, que el paciente se sienta cómodo y que sienta que está funcionando todo, ¿no? Sí. Porque si no es cuando empieza como la desmotivación. ¿Para qué me medico? ¿Para qué voy a terapia? Y terminan por botar todo. Sí. O sea, yo creo que hay una parte como bien importante de nuestro lado que es, y bueno, y obviamente la gente que nos escucha que lo sepa, nuestra chamba es saber que estás avanzando, ¿no? Que si no estás mejorando, nuestra chamba es decírtelo y no tenerte ahí 1 año, 2 años, 3 años, probando una cosa, probando otra, porque yo creo que justo ahorita decía que los que nos están escuchando y puedan estar en ese punto o han escuchado, pues se quedan ahí, ¿no? Confiando y creyendo, porque digo, yo he estado ahí donde te dicen, no, pero es que seguramente por esta razón, no, es que seguramente por esta otra razón, no, y entonces, sí es cierto, no, sí es cierto, y vas creyendo y confiando, y entonces creo que esto yo iría como ahorita resumiendo que no se pueden quedar en estos espacios en donde no hay un avance, ¿no? Por lo que tú decías ahorita y por lo que nosotros desde la psicoterapia funciona, ¿no? Los tratamientos psiquiátricos funcionan, la psicoterapia funciona. Obviamente habrán sus casos y habrá obviamente otros contextos familiares, sobre todo luego en los niños es donde dependemos bastante, pero funcionan los procesos. Y una cosa es también, no puedes retroceder en un proceso psiquiátrico, psicoterapéutico, ¿no? Que eso también me parece bien relevante. Hay algo que yo les digo en mi espacio y es, hoy tiene que ser tu último peor día. O sea, hoy tiene que ser así, esta línea que vamos a marcar, y mi chamba es que los pasos sean para adelante. Dentro de los pasos, sí puede haber un retroceso, pero yo les digo, más que una caída libre o más que una caída, es como un bucle, pero un bucle que va avanzando como una serpentina. Entonces habrá momentos en el que esté arriba y de pronto voy a estar un poco abajo, pero siempre con esta dirección hacia el frente, hacia adelante. Y ahorita que decía Pablo, el espacio cómodo, yo creo que ambas profesiones son súper invasivas
Siempre les digo el ejemplo de es como ir al ginecólogo y que te sientas incómoda, o sea, incómodo, incómode. Pero que no estés a gusto, o sea, es lo mismo, es igual de invasivo. Estoy hablando de mi vida personal, de mi vida sexual, de mi vida de pareja, de mi vida, de mis antecedentes, de las situaciones que me generan culpa, que me generan malestar, como para ir a un espacio en donde me siento observada, juzgada, poco comprendida. No. Entonces, y eso no quiere decir que el que está de este lado sea un mal psiquiatra, un mal terapeuta. Simplemente no hay ese clic. Y yo creo que es una profesión que sí necesita ese clic. Y yo lo entiendo. O sea, de repente me llega gente mayor que yo sé que me ve y dice, ay, está muy jovencita la doctora. ¿Qué vas a ver de problemas económicos? No sé mucho de problemas económicos, pero sí sé de ciencia y sí sé lo que el problema económico le causa a tu cerebro. Pero se vale decir, no me gustó y voy con alguien más. Yo creo que es lo más válido y caerle bien a todo el mundo o que tú seas la mejor psiquiatra para todo el mundo es irreal porque es una manera muy personal y la psiquiatría yo creo que tiene mucha esta parte humana de la medicina. Entonces, no con cualquier humano vinculas. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Decir, me la recomendaron, no me gustó, sonríe mucho en la consulta, mueve mucho las manos, no sé, está pelona, algo puede que no te guste y está bien. Claro. Agarra tus chivas y busca con quién sí, pero funciona. Exactamente. Totalmente. Pues, ¿con qué te quedas, Pablo? Para ir cerrando. Pues yo quisiera mucho también abordar como manera de cierre, no quedarnos con la desesperanza de ambos lados, ni el pensar como no quiero medicina ya ni modo, entonces ya es lo que me queda, ni el completamente lado opuesto de ya tengo tanto tiempo medicado y no funciona. Creo que la desesperanza nos puede arrastrar a un lugar muy difícil, donde entonces ya no alcanzo a ver que la solución puede ser formar un buen equipo, donde me sienta cómodo, que encuentre un buen psicoterapeuta, donde puede encontrar un buen psiquiatra y se le pueden sumar otros profesionales de la salud, ¿no? Un nutriólogo, nutrióloga, fisioterapeuta, qué sé yo, que sea necesario. Creo que yo me quedo como resumiendo que a lo mejor más allá de decidir si me medico o no, es entender a lo mejor desde dónde viene esta esperanza o desesperanza que me motive a hacerlo o no, para que pueda probarlo y ya después decidir o tenerme con la libertad de cambiar mi equipo si no me está funcionando mi equipo con el que estoy trabajando mi salud mental. Claro. Yo cerraría con esto que dijiste al inicio, que es más que está bien si psiquiatría, si psicología, psicoterapia, creo que es voltear a ver todas las dimensiones, cómo estamos en todas las dimensiones, desde la alimentación, como decíamos, y tenemos justo un episodio en donde hablamos qué otros elementos son importantes además de la psiquiatría y la psicología que consideramos bien importante y relevante y que sí. No me medico, pues hay otros elementos que puedes trabajar, ¿no? Que tienen que ver desde mi sueño, la higiene del sueño, cosas tan importantes, mi higiene en general, ¿no? Mi alimentación, mi tipo de convivencia, qué tipo de trabajo estoy teniendo, si lo que hago todos los días me genera al menos una mínima recompensa o que algo de mi día tenga una recompensa. Creo que hay otros elementos más que decir, iré con el psiquiatra o no. O sea, creo que es también voltear a ver todo su esfera de vida para poder también combatir en ellas, ¿no? Y trabajar en ellas. O prevenir. Sí. Yo me quedaría, si yo también puedo hacer una conclusión. Claro. Nos interesa mucho. La ciencia está de nuestro lado. Eso es una realidad. Desde la psicoterapia o la medicina, la ciencia está de nuestro lado. Hay evidencia en los antidepresivos y en los medicamentos con el buen impacto que hay en el estado de salud mental. Los tratamientos no tienen por qué ser para siempre. En la mayoría de los casos no son para siempre más que algunos padecimientos muy específicos. Los efectos secundarios son tolerables y pasajeros. Tienen que serlo y si no, se busca una molécula, otra. Pero vivir con efectos secundarios, siempre les digo, no te voy a quitar algo para regalarte otro problema. Entonces, eso creo que es importante y también el estigma que hay como hacia la salud mental.
O sea, son problemas de la vida cotidiana, todos los podemos llegar a presentar y tenemos, y es nuestro deber, encontrar esa solución. Desde la parte del autocuidado, la psicoterapia o la psiquiatría, hay opciones. Muy bien. Muchas gracias, Tania. Si la gente quiere contactarte, ¿en dónde te puede localizar? ¿Un número, WhatsApp, redes? No sé. Redes sociales, Instagram, estoy como doctora. ¡Qué barbaridad! Tania Laúd. Tania. Si no, abajito vamos a poner por favor, porque no soy tan Instagramer. Con Y. Sí, estoy aquí en León, Guanajuato, doy consulta presencial en línea y si no les pueden preguntar aquí en Vidas Terapéuticas y seguro les pasan mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias por la increíble invitación. tema. Gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio de Vidas Terapéuticas. Bye bye.